a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Viniendo luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al ver otra vez los halló durmiendo. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Y vamos a estar viendo, hermanos, la agonía que pasó nuestro Señor Jesucristo, como hemos estado recordando los días que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Fueron los últimos días que Él estuvo, y así mismo, así como estuvimos viendo ayer, cómo el Señor Jesucristo estuvo cenando con sus discípulos, cómo Él estuvo lavándole los pies. Hoy vamos a ver cómo el Señor Jesucristo entra al huerto de Getsemaní, hermanos. Vamos a ver esta palabra que está registrada, cómo Jesús la vivió, ¿verdad? Cómo Él la enfrentó, y venimos recordando cómo Jesús, pues desde que en su palabra lo dice, ¿verdad? Y que Él dice que era necesario ir a Jerusalén, ¿verdad? Y vemos cómo Él era recibido, hermanos, cómo fue recibido con esa euforia, con esos gritos, ¿verdad? De exclamación del rey. Y luego después vemos cómo fue con sus discípulos y estuvo orando con ellos, estuvo cenando, estuvo lavándole los pies. Pero también ya aquí ya vemos ya los últimos recorridos ya de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vemos cómo también el Señor Jesucristo, hermanos, les dice a sus discípulos, ¿verdad? Aún ahí Él ya les dice que su hora había llegado y que iba a ser entregado, iba a ser muerto. Y para eso tenemos que entender la condición, hermanos, que estaban los discípulos al momento de entrar al Getsemaní, ¿verdad? Tenemos que entender la condición. Jesús ya les había dicho, hermanos, que uno de ellos lo iba a entregar. Ellos ya sabían que iba un traidor entre el grupo, y aún así ellos ya estaban bien conscientes, ellos ya estaban como más asimilados en lo que iba a pasar. No lo lograban entender perfectamente, pero ya llevaban una noción de lo que iban a empezar a vivir. Entonces la Escritura dice que aun cuando Juan le pregunta a Jesús, ¿verdad?, que quién era aquel que lo iba a entregar, y dice que Jesús le dice: aquel que veas que mojo el pan, ¿verdad? Pero aún así dice que ellos pensaban, cuando se retira Judas, ¿verdad?, dice que ellos pensaban que Judas iba a comprar algo, o que iba a llevar un dinero a los pobres, ¿verdad? Porque Judas era el que se encargaba de lo que era la administración del dinero. Entonces, aún así todavía, pero ya tenían algo, hermanos. Ya Jesús ya había hablado bien claro con ellos, y ya les había dicho, aún le había dicho a Pedro, ¿verdad?, que lo negaría, ¿verdad? Le había dicho que él lo iba a negar, y que antes de que cantara el gallo, ¿verdad?, 3 veces él lo iba a negar. Entonces vamos a entrar en el tiempo donde Jesús ya llega, hermanos, ya llega de hablar con sus discípulos, ¿verdad? Viene a lo que es al monte Getsemaní, hermanos. Esa agonía que podemos ver en el huerto. Vemos, hermanos, una área de Jesús que no se había visto. A pesar de que Jesús tenía esa comunión tan íntima con el Padre, aquí este pasaje nos narra la vida íntima de Jesús con su Padre.
nos narra y nos deja ver, hermano, y nos corre ese velo para que nosotros podamos presenciar la vida en Jesús como hombre, con ese dolor, con esa agonía que él entra al Getsemaní, que no es narrado en ninguna de la palabra. Entonces, para que podamos entender, hermano, el Getsemaní, hermanos, allí es donde se iba a librar una batalla final. Allí era donde se iba a librar esa batalla por el pecado, ¿verdad? Allí Jesús, de hecho, hermanos, Getsemaní significa prensa de aceite. Ese huerto, ahí se prensaba el aceite, lo que es se sacaba el oliva, ¿verdad? Ahí, entonces ahí fíjense hasta el nombre, ¿verdad? Hasta el nombre tenía pues grande semejanza, porque iba a ser prensada el alma de Jesús, ¿verdad? Allí iba a ser quebrantada, iba a ser totalmente quebrada el alma de Jesús, y aquí lo podemos ver como hombre, también como con esa divinidad, como todos sabemos, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús entrando al Getsemaní, pero hermanos, el Getsemaní, ahí, hermanos, el Señor asume sobre sí ser el representante, hermanos, de la raza humana, de llevar el pecado. Ahí Él toma la decisión, hermanos. Ahí y muchos pensamos que fue la cruz. Y hermanos, en la cruz sus padecimientos físicos fueron mayores, hermanos, sí fueron mayores en la cruz, fueron físicos. Pero en el miedo y la angustia, hermanos, en el Getsemaní superaron con mucho el Calvario. El miedo, el pánico, la agonía que él estaban sintiendo y que él exclama, hermanos, superaron a esa cruz del Calvario. Porque en la cruz, hermanos, en la cruz iban a flagelar su cuerpo, pero en el Getsemaní su alma fue desgarrada. Entonces, allí era donde se libró la batalla, hermanos, y era donde todos tenemos que entender que muchas veces vamos a ir a un Getsemaní. Todos tenemos alguna vez que ir a un Getsemaní, donde nuestra alma es quebrantada, donde se desgarra nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestra alma, claro, hermanos, que no al grado como lo vivió nuestro Señor, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo su alma fue prensada y quebrada, hermanos. Entonces, ahí en ese Getsemaní superó, hermano, superó con mucho lo que es el Calvario. Entonces, en el Getsemaní el Cristo hace la decisión. Era necesario ir al Getsemaní, porque en el Getsemaní él iba a recobrar, él iba a tomar la decisión, él iba a estar con el Padre y él iba a decir sí voy. Pero también acuérdese, como vamos a ver más adelante, cómo él le clamaba al Padre y le decía: Padre, si es posible, ¿verdad? Es por eso que es bien importante entender lo que es el huerto de Getsemaní, hermanos, y lo importante, porque muchas veces nos enfocamos en la cruz del Calvario, pero en el Getsemaní fue donde se tomó esa decisión, donde ahí su alma se desgarró. Amén. Y vamos a iniciar, hermano, cómo vemos que Jesús, hermano, se lleva a sus discípulos, hermanos. Ahí Jesús se lleva primero a sus discípulos. Él no fue solo, hermanos. Él se llevó a sus íntimos, ¿verdad? Él quería estar rodeado. Si usted se fija las últimas horas que él vivió, él quería estar con sus discípulos, ¿verdad? Con los que él amaba, con los que él había convivido, ¿verdad? Claro que el amor era para con todos, pero él quería estar con los que él había estado caminando en la tierra. Entonces se lleva primero a sus discípulos, pero ya en el 33 vemos cómo dice que toma a Pedro, a Jacob y a Juan, esos 3 discípulos especiales, ¿verdad? Que Jesús caminaba con ellos y que como que los apartaba, ¿verdad? Y a ellos 3 era algo especial, porque en ellos 3 podemos ver cómo cuando también ellos fueron los que presenciaron cuando la resurrección de
de la hija de Jairo, ¿verdad? Ellos tres fueron los que presenciaron también cuando la transfiguración, si se fijan. Entonces ellos tres iban a estar presenciando la gloria también de Dios, ¿verdad? Al momento de estar en esa agonía, en ese Getsemaní, ellos presenciaron una resurrección, hermanos. Ellos presenciaron la gloria de Dios, la transfiguración. Entonces, si se fija, estos tres discípulos, hermano, tenían que estar ahí porque también ellos iban a ser los que iban a llevar el mensaje de lo que había pasado en esa hora. Si podemos ver aquí el amor del Padre, cómo Él permitió que estos discípulos entraron al lugar santísimo, ¿verdad? Para que pudieran extender la palabra y que pudieran ellos compartir lo que había pasado esas últimas horas. Cuando estuvo Jesús clamando y cuando su alma estaba tan derramada, ¿verdad? Entonces era necesario que ellos estuvieran ahí porque eran los que iban a transmitir lo que se estaba viviendo, ¿verdad? No sabemos cuántas horas estuvieron ahí, no sabemos a la hora que ellos se quedaron dormidos, pero sí sabemos que ellos eran los que estaban ahí y que Él se los llevó consigo y dejó a los otros atrás, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús, al momento, hermanos, de ir a esa oración, a esa agonía, hermanos, lo primero que hace es ir al Padre a orar, ¿verdad? Ir al Padre a orar, es lo primero que hace. Y yo creo que es una gran enseñanza para todos, porque a veces nosotros también tenemos un problema fuerte, algo que nos está pasando, y se nos olvida ir al Padre. Se nos olvida que tenemos que ir al Padre. Y aquí nos enseña, hermano, que si Jesús, siendo Dios, hermano, Él tuvo que ir al Padre, continuar nosotros, que no podemos hacer nada, que no tenemos poder, que no tenemos lo que Él tenía. Entonces, si Jesús nos puso el ejemplo, hermanos, ¿por qué nosotros también no corremos también muchas veces al Padre cuando estamos pasando circunstancias difíciles, ¿verdad? Y no nomás cuando estamos pasando cosas difíciles, también tenemos que estar en todo tiempo, tener esa comunión como la tuvo Jesús, ¿verdad? Que Él siempre nos estuvo poniendo el ejemplo, ¿verdad? De que en todo Él dependía tanto de su Padre, ¿verdad? Que Él no daba un paso si no estaba en comunión con Él. Entonces vemos cómo lo que dice Santiago, ¿verdad? Dice, si está alguno triste, dice, haga oración, ¿verdad? Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Y eso nos dice Santiago, eso es lo que hizo Jesús. Jesús iba a entrar en esa agonía y empezó a clamarle al Padre. Amén. En primer lugar vamos a ver cómo desde el versículo 33 vamos a ver la agonía de Jesús principalmente. En el 33 dice, y tomando consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí vemos la agonía de Jesús, porque ahí dice que su alma, hermanos, vemos también como en Lucas también nos narra, también en Mateo también, hermano, ellos nos narran ciertas palabras diferentes, pero en sí todas, los tres se enriquecen bastante, porque hay unos que dicen, Lucas es el que más, 3 puntos al final, que narra tres cosas y 3 palabras claves también, y ahorita los vamos a ver. Entonces dice que la agonía de Jesús al exclamar que Él estaba triste, ¿verdad? Que estaba angustiado, hermanos, estaba en agonía. El temor de Jesús, hermano, el temor de Jesús, y hermano, a veces podemos pensar, pero ¿cómo Jesús, verdad? ¿Cómo se angustió de esa manera? Y yo he oído muchos comentarios, hermanos, que dicen, ¿cómo hay muchos mártires que han muerto de una manera más valiente que Jesús, ¿verdad? Es lo que dice mucha gente. ¿Cómo hay tantos mártires que hasta cantaban cuando iban a morir? Pero ellos realmente no saben lo que dicen, porque la muerte de Jesús fue diferente. Él cargaba el pecado, él era un hombre sin pecado, Él era Dios sin pecado, Él era puro, Él no conocía el pecado.
Él estaba cargando algo que él no hizo, que no le correspondía, ¿verdad? Él estaba cargando algo que él desconocía totalmente. Él era puro, hermanos. El pecado no había cabida en él. Y todo eso desconocido que él nunca había experimentado, lo iba a experimentar. Y era tanta su agonía, hermano, que su alma no lo podía asimilar. Imagínese cómo su alma estaba al pensar todo ese pecado, todo eso que él iba a cargar. Es por eso que la muerte de Jesús, hermano, está registrada de esa manera, porque no era que él tuviera miedo, era que él era tan santo, tan puro, que no podía asimilar todo lo que él iba a cargar, hermanos. Vamos a ver ahí en 2 de Corintios 5:21, hermanos. Dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dice: aquel que no conocía. O sea, él no conocía, él desconocía lo que era el pecado. Es por eso que esa agonía, esa tristeza, hermanos, de su alma era tan grande, esa angustia, hermano, que dice que él estaba lleno, hermano, lleno de temor. Amén. Y yo no puedo imaginarme, hermanos, la actitud de los discípulos. No lo puedo imaginar, porque los discípulos, hermano, habían estado con él, y los discípulos lo amaban también, a pesar de que no alcanzaban a entender abiertamente todas las cosas, a pesar de que muchas cosas estaban todavía encubiertas de ellos, amaban a su maestro. Y el verlo de esa manera, ahí quebrantado, el verlo ahí angustiado, aunque más adelante dice que ellos no pudieron esperar porque ellos durmieron, pero en Lucas nos narra, hermanos, que debido a la tristeza que les había invadido, la tristeza por la que ellos sabían a lo que su maestro iba a enfrentar. Y a veces es lo que provoca la tristeza. Cuando está la gente triste, provoca sueño. ¿Por qué? ¿Por qué provoca sueño, hermanos? Porque cuando uno se duerme se olvida, ¿verdad?, de la realidad, de lo que está pasando. Es en el momento donde se nos olvidan los problemas, cuando estamos dormidos. Pero cuando despertamos, la realidad vuelve, ¿verdad? Es por eso que yo me imagino que los discípulos estaban cargados de sueño. Amén. Vamos a continuar más adelante. En el 34 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Amén. Y luego dice aquí: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de aquella hora. Fíjese, aquí vemos la súplica de Jesús. Aquí ya vemos una súplica que Jesús hace. Dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Fíjese, si fuese posible pasase de él aquella hora. Ahí vemos esa súplica que Jesús estaba haciendo: pasar aquella copa. La copa representa la ira de Dios, hermanos. El cáliz de Dios. Eso es lo que representaba esa copa. Y él decía: si es posible, hay otra manera, Señor, le decía, hay otra manera, Padre, de pasar esa copa. Y podemos pensar que el Señor no contestó esa oración. Podemos pensar que el Señor se hizo como que no oyó. Pero Lucas, hermano, Lucas nos narra también, dice que estaba su alma tan afligida, que dice que hasta la muerte, hermanos, que dice que tuvo que mandar un ángel para fortalecerlo.
ahí estaba la contestación. Fortaleció a Jesús para que él pudiera pararse y pudiera ir a continuar lo que seguía, ir a tomar esa cruz. Acuérdese, era la voluntad del Padre. Y Jesús le dijo, si es tu voluntad, pero hágase tu voluntad. Y la voluntad y la respuesta ahí llegó, que fue lo que nos narra Lucas, hermanos. Él nos narra que mandó ese ángel a fortalecerlo. Y nosotros podemos decir, no, si no leemos los evangelios, hermanos, lo que nos narra cada apóstol, podemos quedarnos así como que el Señor no contestó. Pero Lucas fue algo especial, porque Lucas sí nos lo narra. Nos lo narra. Y cuántas veces hemos pasado también nosotras cosas difíciles y el Señor manda a sus ángeles, a lo mejor no los podemos ver, pero sí sentimos la fortaleza que Él nos da para seguir adelante. Y ahí vemos la contestación, ¿verdad, hermanos? Ahí vemos la contestación en la fortaleza. Tal vez el Señor no te cumplió lo que estabas pidiendo, pero te dio la fortaleza para que tú continuaras y te levantaras, y las fuerzas para que tú salieras de eso. Y fue lo que le dio a Jesús, le dio, ese ángel vino y lo fortaleció. Amén, hermanos. Como el Señor estaba pidiendo esa copa, y la copa representa, hermanos, la ira de Dios. Hay un cáliz, dice Salmo 75:8, ¿no? Si quiere apúntelo. Dice que hay un cáliz en la mano, dice, del Señor, para los impíos, dice, en la cual beberán todos los impíos. En Isaías 51:21 dice también el cáliz de su ira también. En Jeremías 25:15, la copa del vino de su furor también. En Salmos 11:6 también el cáliz reservado para los malos. Fíjese, eso era lo que representaba la copa, el furor, la ira de Dios. Imagínese esa copa que el Señor tenía que tomar en ese momento, la ira de Dios sobre el que más amaba. Y yo creo que no llegamos a entender la dimensión, hermanos, la dimensión de lo que pasó aquí, porque como padres nosotros, yo creo que queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Imagínese el Señor, el Padre, dándole al Hijo a beber esa copa de ira, al Hijo, al amado. Solamente los misterios de Dios, ¿verdad, hermano? Pero hay algo que podemos ver aquí en el Padre, el amor incondicional y el amor que tiene sobre nosotros, que tomó al Hijo en el lugar. Y no había, dice el Señor, si es posible, como diciendo, no hay otra manera de pasar esta copa, no hay otra manera de que podamos hallar. No había, hermanos, porque el único que podía tomar ese lugar era el Cordero de Dios. Era el único puro en toda la tierra, no ha habido. Era el único que podía tomar ese lugar, y era el que estaba designado a que Él fuera el que pagara ese sacrificio. No había otro, hermanos, no había otro. Jesús a lo mejor quería decir, si es posible, Señor. Pero el Señor no halló otro como Él. Y tuvo que pagar Él el precio, hermanos. Pero también podemos ver, hermano, en esa hora podemos ver también cómo Jesús iba a cargar el pecado, pero también sabe que, hermano, el abandono del Padre. El abandono del Padre, porque recordemos que Dios es santo, santo, santo. Al momento de que Jesús toma esos pecados en la cruz del Calvario, Jesús le clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque era un momento donde Jesús sintió, hermanos, y vio cómo el Señor se retiró de él.
porque estaba cargando los pecados de todos nosotros. Y la palabra dice que en ese lapso, ¿verdad? Dice que se oscureció. Yo me imagino los cielos, cómo estuvo en ese tiempo, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero que entienda la dimensión del pecado, la dimensión de lo que Jesús estaba cargando y de lo que Él venía sobre su vida y de lo que ya empezaba esa agonía desde el Getsemaní. La agonía empezó desde ahí, hermanos, desde que Él entró en Jerusalén, empezó su agonía. Su agonía, porque al ver, hermanos, usted ¿qué piensa, hermano? Que al ver Él, que el pueblo lo clamaba y lo proclamaba rey y ponía ahí esas hojas, ponía Él y clamaba, y dice que era tanta la multitud, que todo el mundo ahí gritaba y Hosana, Hosana, y Él pensar de que toda esa gente 2, 3 días más tarde iban a estar ahí gritando, crucifíquele, crucifícale. O sea, para Él, el ver la reacción, el ver la actitud del pueblo que en un día le dice rey y otro día le dice crucifíquele. Él también lloró, hermanos. Él le decía al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Y todo fue porque nosotros, hermanos, esa cruz, hermanos, que Jesús tomó, esa nos correspondía a nosotros. Esos miles de infiernos fueron cargados sobre Jesús. Esos miles de pecados, de homicidio, todo fue cargado sobre Él, de enfermedad, todo lo fue cargado sobre Él, y era lo que Él iba a llevar sobre sus hombros, hermano. Por eso podemos ver esa agonía, cómo se derramaba su alma, hermanos. Amén. Dice que todas las maldiciones de la ley fueron transferidas a Él como nuestro representante y nuestro sustituto. Hebreos 2:9, hermanos, perdón. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Vamos a regresar allí a Marcos, hermanos. En el 36, hermano, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Hay un comentario que hacía un predicador que decía que no debemos esperar otra respuesta de Jesús. Dice, pues porque Él era tan puro, hermano, que le causaba repulsión el pecado. Dice, Él era tan puro. Por la pureza de Él le causaba esa repulsión por todo lo que Él iba a cargar. Por eso le decía, aparta de mí esta copa. Y luego le dice, Abba Padre, papito, ¿verdad? Papá, Padre. Dice Habacuc 1:13, ahora sí, hermanos. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice, qué bonito texto, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No puede ver el agravio, hermano, no puede ver el pecado. ¿Por qué? Porque Él es limpio de ojos. Si esa copa, hermano, Él no se la hubiera tomado, esa copa no la tendríamos que tomar usted y yo. Y luego dice el 37, hermanos, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fíjese, hermano, cómo vamos a ver después de que Él estuvo, hermanos. De hecho, hermano, Lucas
Lucas nos narra algo diferente, un poquito diferente a lo que nos narra Marcos. No diferente, sino que él sí lo incluye. Dice que cuando Jesús estaba derramándose así, ahí en el huerto de Getsemaní, hermano, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Dice que esa es como una enfermedad, hermanos, que dice que se coagula la sangre y hace que brote como sudor, pero dice ahí que eran gotas de sangre. Marcos no nos lo narra, nada más Lucas nos lo narra. Le digo que Lucas se caracteriza, hermanos, por dar detalles muy específicos. Por eso les recomiendo mucho que cuando saque algo, saque de los 4 evangelios, ¿verdad? Porque cada uno narra, pero Lucas es bien meticuloso, ¿verdad? Él es muy, será porque también como él era médico, ¿verdad? Entonces él sabía de eso. Y él nos narra, ¿verdad? Que él, su sudor eran como grandes gotas de sangre, hermanos. Y luego después vemos, hermano, cómo él va a los discípulos después de haber derramado su alma, hermanos, él va hacia los discípulos. Y aquí quiero que vea algo, hermanos. Después de ver la agonía, después de ver la súplica de Jesús, ahora vemos el cuidado que tuvo hacia los discípulos. Y usted va a decir, pero ¿cómo, hermana? ¿Cuál cuidado? Porque ellos se durmieron y no tuvieron cuidado. Aún así, hermanos, el amor que sentía Jesús por sus discípulos era enorme, era grande, hermanos. Aún así, Él quería que ellos estuvieran ahí. Él quería tenerlos ahí cerca, quería que estuvieran orando, quería que estuvieran ahí velando. Pero dice aquí que el Señor se levanta de estar en la oración y va con sus discípulos. Dice que los encuentra dormidos y les dice, hermano, Pedro, ¿por qué a Pedro, hermanos? ¿Por qué se dirige con Pedro? Porque Pedro iba a ser uno de los líderes, iba a ser una de las cabezas, ¿verdad? Que iban a iniciar. Entonces, le da más énfasis, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque acuérdese que a Pedro le había dicho, tienes que orar, tienes que velar para que no entres en tentación. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que venía más adelante y sabía que lo que venía para Pedro iba a ser algo muy grande, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, ¿se acuerda? Cuando resucita Jesús y que también le dice, vayan y díganle a Pedro, ¿verdad? O sea, especifica él que le digan a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se encontraba en la situación en la que él estuvo cuando lo negó, ¿verdad? Entonces aquí también, nuevamente, hermano, le dice Jesús, le dijo a Pedro, ¿duermes, Pedro? ¿Qué no ves que me vas a negar al ratito y todavía estás dormido, Pedro? Pero no era como un regaño, hermanos. Era porque Dios quería que él se fortaleciera para lo que iba a venir, hermanos. Ahí vemos el cuidado que el Señor tuvo con sus discípulos. Si Él no los hubiera amado, hermanos, Él les hubiera dicho, ¿sabe qué? Váyanse a dormir a su casa y déjenme aquí solo. Aún así, Él estuvo con ellos, hermano. Y Él, aunque sabía que lo iban a negar, aunque sabía que lo iban a traicionar, aunque sabía que lo iban a abandonar, aún ahí los quería, hermanos. Con sus faltas, ahí los quería tener. Y a veces el Señor así es con nosotros, hermano. Con todas las faltas que tenemos cada uno de nosotros, con las fallas que todos los días tenemos, aún así su amor ahí está, ¿verdad? Su misericordia ahí está, el cuidado ahí está. Y podemos tener 1000 errores como los tuvieron los discípulos, pero hermanos, el hecho de que sus discípulos lo hayan negado y lo hayan entregado, no quiere decir que nosotros seamos más que ellos. Somos iguales, hermano, con faltas, con muchas faltas. Y aún así el amor ahí está de Jesús, ¿verdad? Aún así ahí está, esperándonos
que nosotros vuelvamos otra vez, esperándonos a que corrijamos eso. Y con aquel amor que nos vuelve a levantar nuevamente, ¿verdad, hermanos? Él sabía, hermanos, él sabía todo lo que iban a hacer sus discípulos, sabía que iban a ser dispersados, iban a correr. Y él pudo haberles dicho, voy a escoger a otros, porque estos, el rey David, hermanos, el rey David es un ejemplo, ¿verdad? Podemos ver cómo él le falló una y otra vez, homicidio, adulterio. Podemos ver esos pecados tan grandes, hermano, y cómo él iba ante Dios, ¿verdad? Y cómo Dios lo restauraba. Y yo comentaba con mi esposo, y a veces yo le decía en la tarde, le digo yo, a veces nosotros como cristianos vemos la falla de nuestros hermanos y luego quieren que tú los juzgues y quieren los hagas a un lado y que ya no les hables y que ya no tenga amistad con ese hermano porque es así, porque cometió. Y le digo a mi esposo, le digo yo, imagínate, le digo, si Jesús hubiera sido así como nosotros, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar, tú no me sirves para nada. ¿Sabes qué, Judas? Tú me vas a traicionar. Hasta un lado. ¿Saben qué, discípulos? Ustedes me van a dejar. Y le digo yo, con esas faltas tan grandes, que viendo toda la misericordia de Dios, ellos con Jesús, aún así Él los perdonó. Y nosotros con una falta tan pequeña que cometemos a veces, ¿verdad? No podemos perdonar a nuestros hermanos. Es un gran ejemplo, hermanos, créame que esto es una gran enseñanza, la vida de Jesús, que nos deja una gran enseñanza, que Él aún a pesar de ver toda la situación y a pesar de ver, Él aún así su amor estuvo ahí, hermanos, el cuidado que tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, duermes, Señor, te digo que ores para que te fortalezcas, porque yo sé lo que viene más adelante. Él no les estaba recriminando, hermano, Él no les estaba diciendo, porque mire, hermano, en el versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, fíjese, y descansad. Ahí hay un punto. O sea, los dejó que durmieran, que descansaran. Ahí podemos ver, hermano, cómo el cuidado que el Señor tuvo. Tal vez Jesús se compadeció. Dice que nosotros tenemos un sacerdote, ¿verdad? Tenemos un juez que se compadece, que sabe que somos carne, hermano, que sabe que tal vez Jesús se compadeció porque ellos venían de estar con Él, venían de todos los días estar con Él, levantándose, yéndose a predicar, a caminar y todo esto, hermano, que ellos hacían. Y podemos ver cómo esa tristeza, porque Lucas nos lo dice, hermano. Vamos ahí a Lucas, hermano, 22, del 39 al 46, hermano. El 43, ahí es donde le dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjese. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantad y orad, para que no entréis en tentación. Ahí dice que por causa de la tristeza los había invadido, hermanos, a ellos. Amén. Vemos ahí ese cuidado del Señor, ¿verdad? Dentro de su agonía, dentro de su súplica, hermano, vemos el cuidado amoroso, ¿verdad? Que el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor estamos turbados, estamos pasando circunstancias difíciles, pero nosotros no tenemos el cuidado para con nadie alrededor, porque nuestro mundo y nuestro yo nada más gira sobre nosotros, y no tenemos ese cuidado de los demás, como que se nos olvida, ¿verdad? Lo demás, la tristeza es lo que hace.
Es lo que hace, hermanos, muchas veces. Se nos olvida. Y Jesús no, hermano, Jesús no se le olvidó. Jesús sabía que sus discípulos ahí estaban. Por eso les dice, dormir ya y descansar. Y luego les dice, basta, la hora ha venido. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y luego les dice, levantaos, vámonos de aquí. Se acerca el que me entrega. Ahí vemos ese cuidado, hermano. Ese cuidado que Jesús siempre tuvo. Aún en los momentos más difíciles, más trágicos, aún ahí estaba al pendiente de sus discípulos. Aún ahí, en la cruz, ahí estaba al pendiente de ellos. En la resurrección, ahí estuvo al pendiente de ellos, ¿verdad? Diciéndoles y llamándole a aquel que sabía que estaba herido, que si no hubiera sido porque el Señor lo fortaleció, dice que la carne es débil, dice, velad y orar, porque la carne es débil. El espíritu a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Y sí, el espíritu tal vez va a querer orar, pero la carne es débil, se cansa, ¿verdad? Por eso el Señor les decía, esfuércense, velen, oren, porque ustedes no se imaginan lo que va a venir sobre ustedes. Y esa fue la mejor respuesta que el Señor pudo haberles dado a ellos, ¿verdad? Velad y orar. Amén, hermanos.